Hola, en este video vamos a continuar con el estudio del capítulo 3 correspondiente al programa de certificación RHC-SA del sistema operativo Linux Red Hat Enterprise en su edición 8. El capítulo habla respecto de la gestión básica de archivos y en particular en este video vamos a estudiar algunos conceptos relacionados con los comandos file, stat y el comando tar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los comandos file y el comando stat, algunas definiciones respecto del comando tar, vamos a ver qué hace el comando tar, cuáles son sus principales casos de uso y cuáles son las opciones más frecuentes. Este video en principio es teórico, seguidamente voy a grabar algunos videos para desarrollar ejercicios prácticos. Los comandos file y stat, bueno, ambos nos permiten identificar un tipo de archivo determinado. Aquí, por ejemplo, el comando file muestra de qué tipo de archivo es el elemento en cuestión. Aquí vemos una captura de pantalla, nos dice que el elemento file es de tipo directorio, así esencialmente, y nos dice que el elemento logo.png es de tipo imagen en formato PNG, nos da el tamaño de 512 píxeles por 256 y nos dice que es una imagen de tipo RGBA de 8 bits a color. Por su parte, el comando stat, que significa status, nos va a devolver información referente a metadatos de un archivo o directorio en particular. En este caso, se aplica el mismo comando stat al archivo logo.png y nos devuelve información como su nombre, su tamaño, los bloques y los inodos que utiliza. Nos dice el dispositivo de hardware al cual está asociado, el identificador de inodos, y aquí esta información de acceso, modificación, cambio y creación hace referencia a las fechas en que han ocurrido cada uno de estos eventos y pues se puede considerar información de metadatos sobre el archivo en cuestión. Ahora, algunas definiciones. Estas definiciones tienen que ver con el comando tar. El comando tar es un programa, es una herramienta que se utiliza para crear y manipular archivos tar. Pero en sí mismo, ¿qué es un archivo tar? Un archivo tar pues es un tipo de archivo que contiene a un conjunto de otros archivos y directorios. Tiene una cualidad en particular, que es la de preservar todos los atributos del archivo o directorio en cuestión. Atributos como qué, como el nombre, el usuario propietario, el grupo, los permisos y algo muy importante, los contextos de ese Linux. ¿Y por qué razón me tomé la libertad de grabar un video en particular sobre esta herramienta? Pues porque es una herramienta bastante completa, bastante eficiente y que además, nada más para que nos demos una idea, herramientas de respaldo de información, de respaldo y recuperación de información como Bácula están diseñadas o implementan varios de los comandos y funciones que nos provee esta herramienta tar. Entonces es una herramienta bastante completa, incluso hay mucha documentación. Hay un libro en particular sobre esta herramienta que consta de más o menos 260 páginas. Y como les decía, es muy completa y hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí a lo largo de estos videos vamos a ver algunas de las funciones más comunes y otras que no lo son tanto. Otra de las definiciones importantes en el contexto de los archivos tar, bueno, estos archivos que residen dentro de un archivo tar se les denomina miembros o archive members en inglés. Por otro lado, el archivo que los almacena, es decir, el archivo tar, se le conoce simplemente así, como un archivo tar o archive en inglés. Sin embargo, hay una diferencia entre los archivos tar o los miembros de un archivo tar y los archivos que residen en el sistema de archivos. Por ejemplo, a diferencia de los archivos tar, estos se tienen que listar a través de una serie de opciones que nos provee la propia herramienta tar. En cambio, un archivo que forma parte del sistema de archivos se lista con los comandos convencionales como ls o cat. Y los archivos tar, como les decía, pues se utilizan algunas de las opciones propias del comando
para poderlos listar, para poderlos crear, para eliminar, etcétera. Más adelante vamos a ver cuáles son los casos de uso y las opciones principales. Otras definiciones, también asociado a los archivos TAR, el término o el concepto de extracción hace referencia al proceso de copiado de un archivo miembro o un conjunto de archivos miembros dentro del sistema de archivos, es decir, dentro de los archivos normales que se identifican como files en inglés. Recuerden que los archivos de un archivo TAR se identifican como miembros o members. Entonces, el concepto de extracción se refiere a copiar esos miembros de un archivo TAR dentro del sistema de archivos. Otra forma común de referirse al proceso de extracción, o más familiar digamos, es descomprimir o desempaquetar. Sin embargo, pues los términos oficiales son archivo TAR y archivo miembro y extracción. ¿Qué es lo que hace el comando TAR? Bueno, tiene muchas funciones. Aquí están las más importantes. Nos permite crear archivos de tipo TAR, por supuesto. Nos permite agregar o extraer archivos. También nos permite eliminar archivos de un archivo TAR ya creado. Perdón, crear archivos TAR, agregar o extraer miembros. Eso es lo correcto que debía haber dicho. Miembros a un archivo TAR, pero también nos permite agregar un archivo TAR dentro de otro archivo TAR. A esto se le conoce como concatenar. Otra función es el proceso de listar el contenido de los archivos TAR que ya están creados, lo que les decía. Es distinto de hacerlo con ls o con cat. También nos va a permitir copiar o almacenar archivos de manera remota, entre otras funciones. ¿Y cuáles son los casos de uso de esta herramienta? Esencialmente son tres: para fines de storage o almacenamiento, para fines de backup o copia de seguridad y también para fines de transportación. ¿Cuál es la cualidad de cada uno? Si se hace referencia al storage, en este caso se puede hacer uso de cualquier medio de almacenamiento, un disco duro, una unidad óptica como CD-ROM o DVD, un dispositivo como USB, etc. Y el proceso de hacer storage o de almacenar archivos con la herramienta TAR nos va a permitir preservar todos los atributos de los miembros, lo que mencionábamos en una lámina anterior: el nombre, el grupo propietario, el usuario propietario, los contextos de ese Linux, los permisos a nivel de acceso discrecional o DAC, los permisos tradicionales. Y es muy útil, por ejemplo, cuando se intenta respaldar el contenido de un servidor FTP, puesto que esos archivos del FTP normalmente vienen asociados o mapeados con un conjunto de hipervínculos, ¿no? Ahora, si se habla de backup, precisamente la capacidad que tiene la herramienta TAR para la preservación de atributos la hace muy útil para crear copias de seguridad de tipo completa, incremental o diferencial. Lo que les mencionaba hace un momento al principio de la presentación, una herramienta de creación de copias, de recreación y restauración de copias de seguridad como Bácula, en el fondo lo que hace es implementar esta herramienta TAR con un conjunto de opciones, parámetros, argumentos, pero muchas de las funcionalidades de Bácula subyacen en la herramienta TAR. ¿Y cuáles son los casos de uso del comando TAR? El tercero que les mencioné, pues en este caso se habla de la capacidad de transportación de los elementos miembros. ¿Qué significa transportación? Aquí en el gráfico lo que vemos es que tenemos tres sistemas de archivos diferentes: el sistema de archivos en red NFS, el X4 que es de Linux propiamente y el NTFS que es un sistema de archivos para los sistemas Windows. ¿Qué significa la capacidad de transportación? Pues bueno, que un archivo TAR puede ser implementado o portado de un NFS a un X4 o a un NTFS o viceversa, en cualquiera que sea el sentido, siempre y cuando estos sistemas de archivos tengan soporte para el uso de herramientas TAR. Y por último, ¿cuáles son las opciones más frecuentes? Que esto es lo que vamos a ver con más detalle en la parte práctica. La opción Create, la opción List, Extract, File y Verbose. En el contexto de la herramienta TAR,
existe algo que se le llama estilos de uso de las opciones del comando. Este estilo con el doble guión pues se le conoce como el estilo largo o la forma larga de escribir las opciones, porque está la palabra completa y utilizamos el doble guión. Sin embargo, cada una de estas opciones largas tiene su equivalencia en una opción más corta. Create sería "-c" y permite crear un archivo tar. List sería "-t" y permite listar el contenido de un archivo creado. Extract sería "-x", el cual permite extraer el contenido de un archivo tar. File sería "-f" y permite establecer o seleccionar un archivo, ¿no? Establecer el nombre de un archivo o bien seleccionar un archivo sobre el cual queremos ejecutar alguna operación. Y el verbose, que imprime información detallada, y su carácter equivalente sería la B chica. Bien, aquí este gráfico de aquí, la imagen, en ocasiones el comando nos puede devolver este tipo de mensajes. No se puede efectuar el start, no existe fichero, en fin, ¿no? Y dice, el tar se sale con estado de fallo debido a errores anteriores. Normalmente cuando se presenta este mensaje, tiene que ver con el hecho de que hay errores de sintaxis en la línea del comando. Lo vamos a ver en la práctica. En esta herramienta tar, una de las cosas que sí son importantes es que el orden en el que se le pasan las opciones es relevante, y si el orden no es el correcto, en algunas ocasiones nos suele devolver un mensaje de error como este que está aquí. Bien, con eso terminaríamos este primer video. Recuerden, es la parte teórica sobre el capítulo 3, gestión básica de archivos, comandos file, stat y tar. Enseguida voy a publicar un video práctico donde hagamos uso de estas tres herramientas. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí tienen mi correo por si quieren consultarme algo o hacerme una pregunta, sugerirme algún tema. Y con eso damos por terminado este video. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.